Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar, vamos a comentar y repasar algunas noticias de los últimos días. Primero quiero mostrar este mapa de Ucrania, muestra los incendios provocados mayormente por fuego de artillería a lo largo de toda la línea del frente, lo tomé del canal Cosas Militares, este, este mapa, y es realmente curioso que no está pasando nada. O sea, no hay avances significativos de ningún bando en ninguna parte del frente y sin embargo hay una actividad sumamente intensa. Esto se debe a que ninguno de los dos bandos tiene grandes fuerzas de ataque. Los rusos han perdido más de 800 blindados desde que se inició la guerra. Los ucranianos están reservando sus blindados para cuando lancen la contraofensiva y los dos bandos están cuidando la fuerza aérea. Así que se dedican a disparar cañones, la artillería es barata, así que vamos a disparar cañonazo como si no hubiera un mañana. Es, eh, es curioso, recuerda sospechosamente a la Primera Guerra Mundial esto, donde hay una intensa actividad y sin embargo no pasa nada, sin novedad en el frente occidental. Es tiros, tiro, cañonazo, cañonazo, pero no está pasando nada. Es curioso. En Holanda, unas medidas del gobierno destinadas a desalentar la producción de alimentos han generado protestas masivas que se tornaron violentas del sector agropecuario. Desde luego, la excusa oficial para esto fue que son medidas para combatir el cambio climático. ¿Por qué se producen este tipo de políticas? El asunto es este. Uno espera por sentido común que toda industria, que toda nación use los conocimientos científicos más avanzados y las tecnologías más eficientes de las que disponga. Pero por sentido común uno también espera que el delfín sea un pez y Sydney la capital de Australia. Hay que desconfiar del sentido común. Hay una variedad de situaciones en la que una tecnología inferior puede ser impulsada en reemplazo de otra superior. Lobbies, que la tecnología superior molesta a un sector del electorado que favorece al partido en el poder, desindustrializar un país para que éste pase de productor de manufacturas a exportador de materias primas, crear dependencia a un país que dispone de la tecnología superior y o eliminarlo como competidor de este, etcétera. Todas estas razones tienen algo en común. No son muy confesables ni muy populares. Entonces, la política de promover tecnologías inútiles y o desindustrializar un país necesita un disfraz ideológico, un disfraz retórico. La religión y o las tradiciones de una cultura pueden y suelen cumplir este rol de ideología retórica. Pero la ideología del ecologismo, la ideología de luchar contra el cambio climático, parece hecha a medida como el discurso para defender la desindustrialización. A. Prácticamente no existe ninguna verdadera investigación científica sobre el impacto de la tecnología en el medio ambiente. Y si alguien quiere hacerlo va a ser muy difícil. Hay una cantidad ridícula de variables que tiene que tener en cuenta. B. Los datos necesarios para esas investigaciones son difíciles de recolectar y los que sí hay disponibles conviene tomarlos con pinzas. C. Incluso disponiendo de datos duros fiables, decir si una tecnología es verde o no depende en buena medida de la interpretación. Por ejemplo, al medir la contaminación que genera un automóvil eléctrico, ¿tenemos que medir solo lo que emite el automóvil? ¿O debemos incluir también los gases de invernadero y otros subproductos emitidos al generar la electricidad que mueve al automóvil? Se pueden defender ambas opciones con buenos argumentos y por eso este tipo de... las conclusiones son muy fácilmente manipulables. Se puede mentir diciendo una verdad. En la práctica se puede traducir políticas ambientales o
políticas climáticas por políticas de desindustrialización. Esto es básicamente lo que significan en la realidad. En Japón, el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado por un ex recluta de las Fuerzas de Autodefensa de Japón usando un arma casera. El asesino fue atrapado con vida, dijo no tener un móvil político, dijo que simplemente le caía mal. Y oficialmente el gobierno de Japón no ha desmentido esa versión, pero ya hay rumores de que sí hubo un móvil político detrás del crimen y esto, independientemente de cuál sea la verdad, va a tener consecuencias. No importa si, por ahí, muy probablemente este tipo fuera un loco suelto que actuó por su cuenta y no tenía un móvil político. Las sospechas de que el crimen tuvo un móvil político están ahí dando vueltas y esto va a tener consecuencias, independientemente de cuál sea la verdad, repito. Shinzo Abe fue el pensador y el principal impulsor de la alianza del Quad, que une a la India, Estados Unidos, Australia y Japón en una alianza militar. Y el Quad es una alianza curiosa porque no tiene un hegemón oficial y ni tiene objetivos claramente definidos. Me dirán, la OTAN tampoco. Sí, pero en este caso es a propósito. Es una alianza deliberadamente vaga, deliberadamente no compromete demasiado a cuatro potencias con una historia compleja y con intereses y culturas sumamente distintas. Es un secreto no demasiado secreto que las naciones del Quad tienen un pacto de declararle la guerra juntas a China si ésta llega a invadir Taiwán. Esto es totalmente extraoficial, oficialmente no tienen un objetivo claramente definido. En Sri Lanka, una revolución que los mass medias pretenden que fue popular y espontánea, derrocó al gobierno ultranacionalista que estaba en el poder desde hace más de una década. Esto ya en mayo de este año, el periódico La Izquierda, miembro de la Red Internacional, había anunciado que en los próximos meses iba a haber una revolución espontánea en Sri Lanka. Y Sri Lanka es un país que tuvo una guerra civil sumamente larga, duró más de 25 años, entre el gobierno nacional y la milicia de los tigres tamiles. Los tigres tamiles eran una extraña mezcla de nacionalistas tamiles, un grupo étnico al que pertenece una sexta parte de la población de la isla, mezclado con grupos marxistas asociados a China. En esta foto vemos a milicianos tamiles disparando artillería a China, que oficialmente era neutral en el conflicto. Como dato curioso, en 2007 los tigres tamiles compraron varios aviones civiles Sling Z-143 y los adaptaron como aviones de combate para disparar ametralladoras, tirar bombas o lanzarse en ataques kamikazes. Rápidamente fue esa modesta aviación fue destruida por la Fuerza Aérea del Gobierno Nacional, pero hasta ahora son la primera y única guerrilla que tuvo una fuerza aérea. La guerra terminó en 2009. El gobierno de Sri Lanka lanzó un operativo donde ponía fuerzas en tierra para localizar dónde estaban atacando y destruían a las fuerzas enemigas con ataques aéreos. Esta estrategia tuvo un altísimo costo en vidas de no combatientes. Es una táctica muy parecida a la que usaron los norteamericanos en Vietnam. Y todos sabemos lo extremadamente repudiada e impopular que fue esa táctica. Y estos tipos la usaron en una guerra civil. O sea, usaron la misma táctica
de bombardeos a lo loco, a mansalva de los norteamericanos en Vietnam contra gente que eran ciudadanos de su propio país. O sea, tenemos gente que usa bombas suicidas y niños soldados peleando contra gente que bombardea aldeas de no combatientes. Ah, el día que alguien quiera filmar una película sobre esta guerra, la va a tener complicada para elegir quiénes son los buenos. Con Sri Lanka en manos de un gobierno pro-chino, tienen una base de operaciones valiosísima a pocos kilómetros de la costa de la India. En una eventual guerra entre India y China, la India y su aliado Indonesia se juegan enteros a defender el estrecho de Malaca, entre la isla de Sumatra y el continente, porque no pueden pelear, no pueden enfrentar en mar abierto a una armada como la China. Es una estrategia medio parecida en versión naval a la que usaron los griegos en las Termópilas, que fue llevada al cine en la película 300. Es llevar al enemigo a una franja de diminuta donde la superioridad numérica no le sirva para nada. Teniendo una eventual base de operaciones y eventual base militar en Sri Lanka, esta estrategia pierde un poco de su potencial en una eventual nueva guerra indochina. Estas han sido las noticias de estos últimos días. Nos estamos viendo hasta la próxima.